Ok, pues ya en las últimas semanas con Luis empezaron a ver, bueno, terminaron de ver muchos teoremas que tienen que ver con derivación. Vieron cómo localizar puntos críticos, máximos y mínimos, teorema del valor medio, teorema de Rolle. Eh, por ahí una consecuencia de ahí era la regla del L'Hopital. Y también vieron, ayer vieron qué es que una función sea cóncava y convexa, ¿no? Entonces, vamos a hacer ejercicios que tengan que ver con esa teoría. Y también que tengan que les puedan ayudar para resolver su guía. Entonces, vamos a comenzar con este ejercicio. Y dice lo siguiente. Sea f de x igual a cx cuadrada más dx más un polinomio definido sobre el intervalo cerrado a, b. Entonces, prueba que el punto K, cuya existencia la asegura el teorema del valor medio, es el punto medio de a, b. Ok. Pues bueno, aquí como dice el teorema, como que en algún momento vamos a tener que utilizar el teorema del valor medio para esta función, y el punto que nos dé este teorema lo vamos a llamar K. Y a partir de esa información tenemos que demostrar que K es exactamente el punto medio del intervalo a, b. Es decir, hay que demostrar que K es igual a más b sobre 2, ¿no? Entonces vamos a demostrar eso. Primero, pues el ejercicio ya nos está diciendo que tenemos que aplicar el teorema del valor medio. Entonces necesitamos que nuestra función sea continua en el intervalo cerrado y derivable en el intervalo abierto. Y pues esto sí se va a cumplir porque f es un polinomio. Entonces notemos que f es continua en el intervalo cerrado a, b y derivable en el intervalo abierto a, b. Ok, entonces con esas hipótesis ya podemos aplicar el teorema del valor medio. Entonces existe una K en el intervalo abierto a, b, tal que f' evaluada en K es igual a la distancia de f de b a f de a, bueno, la resta de esos dos valores sobre b menos a. Y esto lo podemos hacer porque es teorema del valor medio. ¿Vale? ¿Hasta aquí todo bien? Pues esperamos que sí. Entonces, ujú, tenemos esta igualdad aquí, pero nosotros ya sabemos cómo es la función f, entonces podemos evaluar f de b y f de a, y podemos tratar de simplificar esta expresión que hay aquí. Entonces, f' de k va a ser igual a f de b, y f de b es c por b cuadrada más d por b más menos f de a. F de a es c por a cuadrada más d por a más e. Y todo esto sobre b menos a. ¿Ok? Aquí vamos a poder cancelar una e. Y de una vez vamos a factorizar lo que tenga c y lo que tenga d. Entonces esto va a ser igual a c veces b al cuadrado menos al cuadrado. Ahí, al cuadrado. Más d veces b menos a sobre b menos a. Y esto lo podemos ver como b cuadrada menos a cuadrada, pues es un conjugado, lo podemos ver como b más a por b menos a, más d veces b menos a sobre b menos a. ¿Ok? Y aquí podemos factorizar un b menos a arriba y cancelarlo con el b menos a abajo. Entonces esto se reduce a que la derivada de f evaluada en el punto K es igual a c veces b más a.
o lo podemos escribir como A más B por C. Ok. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Por qué se canceló el B menos A? Porque acá arriba tengo puedo factorizar B menos A en el numerador. Esto lo puedo ver como B menos A por C veces B más A más D. Ah, me falta la D ahí, perdón. Entonces puedo factorizar un B menos A arriba y tengo el B menos A abajo, entonces ya los puedo cancelar. Y aquí me va a faltar una D. Ahí está. ¿Sí? Vale, gracias. Ujú. Bueno, pues tenemos esto, pero esto todavía no nos dice que K sea el punto medio de A, B. Ahora, la ventaja que tenemos aquí es que sabemos que F es un polinomio y pues ya sabemos cuál es la derivada de los polinomios. Entonces, por otro lado, tenemos que la derivada de f de x es igual a la derivada del polinomio cx cuadrada más, ¿qué? Más dx más c. Y la derivada de esta cosa es 2 veces c por x más d. Esta es la derivada en general de la función f. Si la evaluamos en k, tenemos que f' de k va a ser igual a 2 veces c por k más d. Y ya tenemos dos ecuaciones que están igualadas a f' de k. Entonces, si las igualamos, tenemos que a más b por c más d va a ser igual a 2 veces ck más d. Y ahora sí, aquí podemos cancelar la d. Esto se reduce a a más b por c es igual a 2 veces ck. Podemos cancelar la c y te quedaría que a más b es 2 veces k, o lo que es lo mismo, k es igual a más b sobre 2, que es lo que queríamos probar. Eh, Al inicio, donde dice x al cuadrado, ¿es una A o es una C? Es una c mal hecha, a ver, me la escribo Ah, bien. gracias. C veces x cuadrada, ahí está. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Vale, pues ya está este primer ejercicio. En su guía viene uno muy parecido, solo que tienes un polinomio de grado n más m, creo, y tienes que ver que k divide al intervalo a, b en la razón n sobre m, algo así. Entonces, la idea es la misma, utilizar también el valor medio por un lado, luego sacar la derivada por el otro, guardarla en k, y pues hacer manipulaciones por ahí, ¿no? Pero pues es esencialmente la misma idea. Vale. Este es un primer ejercicio y ahora vamos a pasar a otro ejercicio y este dice lo siguiente. Si f es derivable en a, b cerrado y f' de x nunca se anula, para cada x en A en el interior del intervalo,
Entonces, f de x puede ser igual a 0, la función se puede anular a lo más en un punto del intervalo cerrado a, B. ¿Vale? Entonces, tienes una función derivable sobre un intervalo cerrado. Sabes que la derivada nunca se anula en el intervalo abierto y eso te implica que la función solo se puede anular a lo más en un punto del intervalo a, B. ¿Ok? De cierta manera, como que la función solo puede tener una raíz o a lo más una raíz. Bueno, ¿cómo resolvemos este ejercicio? Podemos hacerlo por contradicción. Entonces, supongamos por contradicción que existen dos puntos C y D en el intervalo cerrado A, B, tales que C y D son distintos y la función se anula en ambos casos. ¿Vale? El ejercicio pide que probemos que la función tiene una raíz a lo más en un punto. Entonces, si queremos contradecir eso, pues podemos empezar suponiendo que existen dos puntos en los que la función se anula. ¿Ok? Sí. Bueno, ¿y qué podemos hacer aquí? Tenemos una función sobre un intervalo cerrado, A, B, pero aquí podemos pensar que C es menor a D, S es sin pérdida de generalidad, entonces tenemos una función derivable en un intervalo cerrado C, D, tal que, ¿qué? Tal que F se anula en ambos extremos. ¿Hay algún teorema que se parezca a estas hipótesis o que tenga estas hipótesis? ¿No? Pues sí, ya digo que hay un teorema que nos puede servir aquí y es el teorema de error. Entonces vamos a utilizar este teorema para llegar a una contradicción. Pero antes tenemos que mostrar que F cumple las hipótesis del teorema de error. Primero, sin pérdida de generalidad, supongamos que C es menor a D. Bueno, como ambos puntos C y D están en el intervalo A, B, entonces se sigue que el intervalo cerrado C, D está dentro del intervalo cerrado A, B. ¿Sí? Bueno, tenemos esto. Entonces sabemos que como F es derivable sobre todo el intervalo A, B, F es derivable
en el intervalo cerrado C, D. Y con Luis probaron un teorema que decía que si f es derivable en un punto, entonces también va a ser continua en ese punto. Esto ya nos dice que f va a ser continua en todo el intervalo cerrado C, D. Entonces, f es continua en el intervalo C, D. Y derivable, si f ya era derivable en el intervalo cerrado C, D, también lo va a ser en el intervalo abierto C, D. Bueno, y además de esto sabemos que se anula en los extremos de dicho intervalo. F es continua en C, D cerrado, derivable en C, D abierto y se anula en los extremos. Ya dadas todas estas hipótesis, podemos aplicar el teorema de Rolle. El teorema de Rolle te dice que existe, vamos a ponerle ¿qué le ponemos? Un Y en el intervalo abierto A, B, tal que F' evaluada en Y es igual a 0. ¿Sí? Este es teorema de Rolle. Ok. ¿Y dónde está la contradicción aquí? Le puse Y en AB, pero es en realidad en C, D. Ahí está, C, D. ¿Alguien puede encontrar una contradicción aquí? Es que al principio dijimos que no se iba a hacer cero, ¿no? Ajá, que la derivada no se hace de 0 en ningún punto del intervalo abierto. Pero aquí estamos encontrando un punto en el que sí. Ahora, como el intervalo cerrado C, D está contenido en el intervalo cerrado A, B, pues entonces el intervalo abierto C, D va a estar contenido en el intervalo abierto A, B. Entonces tenemos un punto Y en el intervalo abierto A, B, tal que f' de Y es igual a 0. Y esta es nuestra contradicción porque por hipótesis esto no pasa, ¿no? Y pues ya, por lo tanto, f se anula a lo más en un punto del intervalo cerrado A, B, que era lo que queríamos probar. ¿Y no afecta que sea derivable en C, D, pero en intervalo cerrado? No, no afecta. Aquí lo único que pides lo único que quieres es cumplir con las hipótesis del teorema de Rolle. Y el teorema de Rolle te pide que la función sea continua en el cerrado y derivable en el abierto. Que la función sea derivable en el cerrado, como es arriba, pues simplemente te dice que puedes calcular la derivada en los extremos C y D, ¿no? Pero pues eso no nos interesa mucho, solo nos interesa ahorita llegar a la contradicción. ¿Vale? Sí, está bien. Ujú. Una pregunta, Ajá. ¿por qué, por ejemplo, a veces ponemos intervalos cerrados y luego abiertos? Por ejemplo, en esa parte que dice continua en el intervalo cerrado de CD, de C, D, y derivable en el intervalo abierto de C, D. Como dije, aquí lo que quería hacer es aplicar el teorema de Rolle. Y el teorema de Rolle te pide
tres cosas. Primero, que la función sea continua en el intervalo cerrado. Segundo, que sea derivable en el intervalo abierto. Y tercero, que la función se anule en los extremos del intervalo. Entonces, sí, tengo esta hipótesis de que f es derivable en el cerrado, pero como tal no me interesa tanto eso, me interesa a partir de esta hipótesis sacar las demás que necesito para aplicar el teorema de error. Entonces, ¿por qué utilizo y a veces intervalos cerrados y otros abiertos? Porque quiero aplicar un teorema. Nada más. Ah, vale, gracias. Ujú. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, pues parece que no. Entonces vamos a aplicar este ejercicio para resolver otro. Entonces, ejercicio. Prueba que la ecuación tangente de x igual a menos x solo tiene una solución en el intervalo cerrado 0, pi cuartos. Ok, aquí tenemos una ecuación medio rara, tangente de x igual a menos x. Quién sabe cómo funciona eso, pero debemos de probar que esta cosa solo tiene una solución en ese intervalo 0, pi cuartos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Igualarlo a cero. Igualarlo a cero, sí. Más bien, lo que vamos a hacer es definir una función que sea la resta de esas dos funciones y estudiar su comportamiento mediante la derivada. Entonces, solución. ¿Ya? Definimos la función f de x igual a tangente de x menos x, eso es más x. ¿Vale? Y lo que sabemos es que esta función es continua. Definimos esta cosa, que es continua en el intervalo cerrado 0, pi cuartos. Bueno, voy a explicar un poquito más esto. Mm, ¿Cómo Esta función la podemos ver como seno de x sobre coseno de x más x, ¿no? La primera pues, es la tangente por definición. Entonces, como estoy aplicando este teorema de Rolle, teorema de valor medio y ese tipo de cosas, pues me gustaría que esta función sea continua en el intervalo cerrado y derivable en el abierto. Para que eso se cumpla, quiero que esta función nunca se anule en el cerrado. Y que pues la deriva tampoco, pero pues sí va a pasar, ¿no? Notemos que aquí el único que me causa problema es el coseno de x, pero coseno de x nunca es cero para cada x en el intervalo 0, pi cuartos. Y si nunca es cero, entonces la función f va a ser continua en el intervalo cerrado, 0, pi cuartos, y va a ser derivable
en el abierto 0, pi cuartos. Ok. Entonces, como es continuo en el cerrado y derivable en el abierto, pues ya podemos aplicar el teorema de Rolle o teorema del valor medio, lo que me convenga. Si es que quiero hacer eso. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? El ejercicio dice prueba que la ecuación solo tiene una solución en el intervalo. Entonces tenemos que probar dos cosas. Primero, que tiene una solución en algún punto del intervalo. Y segundo, que no tiene más de una solución. O sea, la que encontremos es la única y ya. ¿Qué podemos hacer? No, ni idea. A ver, yo digo que podemos aplicar este ejercicio que acabamos de responder. Si f es derivable en el cerrado y f nunca se anula y f' nunca se anula en a, b, entonces f de x va a ser 0 en a lo más un punto de a, b. Y pues bueno, de hecho esta función no solo va a ser derivable en el cerrado, también va a ser, no solo va a ser derivable en el abierto, sino también en el cerrado. Ahorita vamos a ver eso, pero pues ya, si pruebo que la función es derivable en el cerrado y que la derivada de f nunca se anula en este cerrado, entonces, pues el ejercicio anterior ya me va a decir que esta función solo se hace 0 en a lo más un punto del intervalo cerrado. Entonces, vamos a ver que esa cosa nunca se anula, que la derivada de f nunca se anula en el abierto y que es derivable en el abierto. Bueno, como f es derivable en el abierto, tenemos que f' de x va a ser igual a la derivada de tangente de x más x. ¿Quién es esa derivada? ¿Quién es la Secante derivada de cuadrada de x más 1. secante cuadrada de x más 1? Sí, ¿no? Secante cuadrada de x y esto más 1. Sí, esta es la derivada. ¿Y qué podemos decir de esta derivada? De hecho, bueno, esta derivada cumple que la secante cuadrada pues es en realidad 1 sobre coseno cuadrado de x más 1. Ya, coseno cuadrado pues es un cuadrado, siempre es mayor o igual a 0. De hecho, aquí va a ser siempre positivo. Entonces su recíproco va a ser positivo y cuando le sumes 1, esto siempre va a ser mayor a 1. Entonces esto me dice que la derivada de f de x nunca se anula para cada x en el intervalo 0, pi cuartos. ¿Vale?
¿Y qué más? Ya que tenemos que la derivada nunca se anula en el intervalo abierto, ahora hay que probar que f es derivable en el intervalo cerrado. Y para probar eso, pues simplemente hay que ver que f, la derivada de f en los extremos del intervalo sí existe. Entonces, además, f', la fórmula que encontré evaluada en cero, es igual a 1 sobre coseno al cuadrado de cero más 1. Pero el coseno de cero es 1, su cuadrado es 1, entonces esto va a ser igual a 2. Y f' de pico cuartos va a ser igual a 1 sobre coseno cuadrado de pi cuartos más 1. Y este es igual a el coseno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2. Creo que sí. Creo que sí. Entonces esto va a ser igual a 1 sobre raíz de 2 sobre 2 más 1, lo que es igual a 2 veces la raíz de 2. 2 veces sobre raíz de 2 más 1. Bueno, aquí no me importa tanto los valores, lo que me importa es que la derivada existe en los extremos. Es decir, f' existe en los extremos del intervalo 0, pi cuartos. Y como la derivada existe en los extremos, ya podemos concluir que f' es derivable en todo el intervalo cerrado 0, pi cuartos. Entonces ya tenemos dos cosas. Primero, que f es derivable en todo el intervalo cerrado. Y segundo, que f nunca se anula en el intervalo abierto. Y por el ejercicio anterior ya se sigue que f se anula a lo más en un punto x del intervalo cerrado 0, pi cuartos. Entonces, hasta aquí ya probé que de f, si tiene una raíz, bueno, si tiene raíces, tiene a lo más una en ese intervalo. ¿No tenías que elevar el coseno al cuadrado? Sí, perdón, tienes razón. Entonces eso sería raíz de 2 sobre 2 al cuadrado, que eso es 2 sobre 4, que es un medio, y eso se convierte en 2 más 1, que es igual a 3. Ajá, gracias. 2 más 1 igual a 3. Vale. Entonces ya sé que la función se anula lo más en un punto de x. Pero eso solo me prueba que, ajá, pues eso, que la función solo se puede anular en a lo más un punto. Pero como tal no he probado que la función tenga una raíz. Y eso es lo que me pide el ejercicio, ¿no? Que la ecuación tenga solución y que sea única. Entonces, así rápidamente, f de x igual a tangente de x más x, ¿se hace cero en algún punto del intervalo 0, pi cuartos? ¿Cuánto vale la tangente de cero? Cero. Cero, ¿no? Y si a eso le suma cero, pues
Ese es el valor de f en 0, que va a ser 0, ¿no? Entonces, finalmente, notemos que f evaluada en 0 es igual a tangente de 0 más 0, lo que va a ser igual a 0. Entonces, tangente de 0 es igual a... Tangente de 0 va a ser igual a menos 0. Por lo tanto, 0 es x igual a 0 es solución de la ecuación. Es la única solución, de hecho. Solución de la ecuación tangente de x igual a menos x en el intervalo 0, pi cuartos. ¿Vale? X igual a 0 es solución por pues esta cuentita de acá arriba, ¿no? Y es la única por lo que probamos acá arriba. Esto de acá. ¿Vale? ¿Qué es lo que nos dice que se anula? Pues la cuentita tangente de 0 es 0 y x evaluado en 0 es 0. Entonces, f de 0 es tangente de 0 más 0, que es 0. O no sé. Ah, bueno, eso sí, pero lo verde, ¿cómo llegamos a esa conclusión? Ah, pues ahora sí que tanteándole, ¿no? Normalmente cuando tienes funciones trigonométricas de este estilo, seno, tangente, algo así, quieres encontrar raíces, pues es una buena idea evaluar los puntos que sabes que, en los que ya sabes cómo calcular las trigonométricas, x igual a 0, los múltiplos de pi medios y todo ese tipo de cosas. Entonces, pues aquí dije, yo ya sé que tangente en 0 vale 0, pues tal vez esa cosa me sirva como raíz y pues sí, aquí sí. Entonces ahí simplemente fue como que por tanteo, digamos. Ah, vale, gracias. Ujú. Ahí en su guía vienen ejercicios así similares que tienen una ecuación y tienes que probar que la ecuación tiene cierta cantidad de soluciones en un intervalo. Entonces, pues más o menos la idea es la misma, ¿no? Aplicar este ejercicio anterior y ver en tratar de encontrar raíces. ¿Vale? Sí. Ok, entonces pasemos a otro ejercicio. Ejercicio. Y este dice lo siguiente. Localiza los puntos máximos y mínimos de las siguientes funciones. En los respectivos intervalos. Y nuestra primera función va a ser f de x igual a, ¿qué le ponemos? 9x menos x al cubo en el intervalo cerrado menos 3,3. Vale, en este ejercicio nos dan funciones, nos dan intervalos en donde están definidas esas funciones y tenemos que encontrar los puntos máximos y mínimos de la función en esos intervalos. ¿Cómo lo resolvemos?
Dani, una pregunta. Ajá. Tal vez me perdí un poco, pero aquí podemos ocupar, como venimos resolviendo este tipo de ejercicios siempre, o la forma en la que nos mostró Luis. No, pues aquí ya no. Ahora sí bueno, ¿qué se te ocurre aquí? Derivarlo primero, encontrar Ajá. la raíz, bueno, los puntos críticos, y luego volverlo a derivar y evaluar los puntos críticos en la segunda derivada para ver si son máximos o mínimos Sí, en el intervalo. ajá, exactamente esa es la idea. Aquí lo que vamos a hacer, pues es precisamente eso. Vamos a primero derivar el polinomio y vamos a encontrar los puntos en donde la derivada se hace cero, ¿no? Eso nos va a dar todos los puntos críticos de la función. Y ya que tenemos los puntos críticos de la función, pues vamos a evaluar la segunda derivada para ver si esos puntos críticos que encontramos son máximos o son mínimos. Esa es la idea de este ejercicio. Sí, está bien el procedimiento. Entonces, primero derivar esta cosa. ¿Cuál es la derivada de f? 9 menos 3x cuadrada. 9 menos 3x cuadrada, exactamente. Luego, f' de x igual a 9 menos 3x cuadrada es igual a 0. Sí, solo sí, 9 es igual a 3x cuadrada, ¿no? Podemos cancelar un 3 de ambos lados, entonces esto equivale a que x cuadrada sea igual a 3. Y en ese caso, ¿quiénes serían los puntos críticos? Raíz de 3 y menos raíz de 3. Raíz de 3 y menos raíz de 3, exactamente. Esto sí, solo si x es igual a raíz de 3 o x es igual a menos raíz de 3. Pues bueno, entonces, raíz de 3 y menos raíz de 3 son puntos críticos de f, ¿vale? Sin embargo, todavía no sabemos si esos puntos críticos son máximos o son mínimos, porque pues ya saben que un punto crítico no necesariamente es uno de esos. Puede ser un punto silla o otra cosa, ¿no? Entonces, para juzgar si estos son máximos o mínimos locales, tenemos que evaluar la función, tenemos que evaluar la segunda derivada de f en esos puntos. Entonces, la segunda derivada de f de x es igual a la derivada de 9 menos 3x cuadrada. ¿Y cuánto vale eso? Menos 6x. Menos 6x, exactamente. Entonces, evaluamos f' de x, f' de raíz de 3 es igual a menos 6 veces raíz de 3. Esto va a ser negativo. Y f' de menos raíz de 3 va a ser igual a menos 6 por menos raíz de 3, lo que es igual a 6 veces raíz de 3, lo cual va a ser positivo. ¿Y eso qué les dice de los puntos críticos? Raíz de 3 es un mínimo y menos raíz de 3 es un máximo. Raíz de 3 es un mínimo y menos raíz de 3 es un máximo. No, Ah, al revés, al revés. ¿al Al revés. revés? Sí, sí, sí. Raíz de De 3 que es... Ajá, raíz de 3 es un máximo y menos raíz de 3 es un mínimo. exactamente. Cuando ya tiene los puntos críticos. Si la segunda derivada evaluada en uno de esos puntos críticos es negativo, entonces ese punto crítico es un máximo. Entonces, x igual a raíz de 3 es un máximo local de f
y menos raíz de 3. La segunda derivada evaluada en menos raíz de 3 es positiva, entonces menos raíz de 3 es un mínimo local. ¿Vale? Sí. Y ya acabamos. Pues lo otro que se podría hacer es evaluar en qué puntos exactos están, ¿no? Podríamos hacer eso, pero también normalmente los puntos, depende de las funciones, pero normalmente los puntos críticos los encontramos en el intervalo abierto. En este caso, ambos puntos están en menos raíz de 3 y raíz de 3, están en el intervalo abierto, menos raíz de 3 y raíz de 3. Entonces, para asegurarnos ya bien que tenemos los mínimos y los máximos, hay que ahora evaluar la función en los extremos del intervalo, para ver si no nos comimos unos puntos máximos o mínimos ahí. Entonces, vamos a evaluar la f en los extremos. Además, bueno, antes de eso, x raíz de 3 es su máximo local, f menos raíz, x igual a menos raíz de 3 es su mínimo local, y cuánto da la función evaluada en esos puntos. F evaluada en raíz de 3 es 9 raíz de 3 menos raíz de 3 al cubo. Eso es raíz de 3 por raíz de 3 por raíz de 3. Eso lo podemos ver como 9 raíz de 3 menos 3 veces raíz de 3, lo que es igual a, podemos factorizar un raíz de 3 y nos queda 9 menos 3, que sería 6. Entonces esto es 6 veces raíz de 3. Y f evaluado de menos raíz de 3 es igual a 9 por menos raíz de 3 menos raíz de 3 al cubo. Como tenemos un cubo, el menos va a salir, sale del exponente, por el menos es más, entonces tenemos menos 9 raíz de 3 más 3 veces raíz de 3, lo que es igual a menos 6 veces raíz de 3. Ahí está. Entonces, en principio, estos deberían ser el 6 raíz de 3 es el máximo valor que alcanza la función en el intervalo abierto menos 3,3. Y menos 6 raíz de 3 es el mínimo valor que alcanza la función en ese intervalo abierto. Y ahora sí, calculamos la función en los extremos. F de 3 es igual a 9 por 3. Ahí. 9 por 3 menos 3 al cubo. 9 por 3 es 27. 3 por 3, 9. Por 2, 27. Entonces este es 27 menos 27. Igual a 0. Y pues 0 no le gana a 6 raíz de 3, ni está por debajo de menos 6 raíz de 3. Entonces, F de 3 no es, 3 no es ni un máximo ni un mínimo de la función. Y f de menos 3 es igual a 9 por menos 3 menos 3 al cubo. Esto va a ser igual a menos 27 más 27 igual a 0. Y otra vez el 0 no le gana a 6 raíz de 3, ni tampoco está por debajo de menos 6 raíz de 3. Entonces, por lo tanto, x igual a raíz de 3 es el máximo de f en menos 3,3 y x igual a menos raíz 3 es el mínimo de f en el intervalo menos 3, raíz de 3. Una pregunta, Dani. Ajá. ¿Esos puntos se podría decir de que son como mínimos locales o máximos locales absolutos o máximos absolutos, algo así?
Cuando aplicas el teorema de la segunda derivada para evaluar los puntos críticos, ahí sí dices que los puntos que encontraste, y bueno, y si la segunda derivada es positiva o negativa, ahí sí dices que los puntos críticos son máximo local o mínimo local. Pero cuando ya comparas esos mínimos locales y máximos locales con todos los demás elementos, con todos los demás valores de la función, y ves que pues sí son máximos y mínimos, pues ya simplemente le pones máximo o mínimo de f así a secas. O sea, Ah, ahí se entiende que son como que absolutos, digamos. ok, ok, ok. Ah, ahí va. Gracias. ¿Por qué habíamos evaluado 3 y menos 3? Porque, como les digo, esto normalmente les va a pasar en algunas funciones. Cuando encuentran puntos críticos, normalmente los encuentran en el intervalo abierto. Por ejemplo, en este caso, menos raíz de 3 y raíz de 3 están en el intervalo abierto, menos 3,3. Entonces, ya probamos que, pues, raíz de 3 y menos raíz de 3 son mínimos locales y máximos locales. Pero lo que no sabemos es si son digamos, los máximos y los mínimos absolutos de la función en el intervalo cerrado, menos raíz de 3 y raíz de 3. Entonces, lo que tenemos que hacer para estar completamente seguros es evaluar la función en los extremos del intervalo, para así, pues, verificar que, sí, que menos raíz de 3 y raíz de 3 son los máximos y mínimos. ¿Sí? Vale. Entonces, esos son los máximos y mínimos de la función. Y bueno, vamos a ver rápidamente la gráfica de esta cosa. La función es 9x menos x al cubo. El primer valor, bueno, el mínimo valor es 3 y el otro valor es 3. Ahí está. Esta es nuestra función f. Y vamos a evaluar f, el mínimo, el máximo habíamos dicho que era raíz de 3, entonces raíz de 3, 6 veces raíz de 3. Ahí está. Y pues sí, se ve que la función alcanza su máximo en precisamente x igual a raíz de 3. Y ahora el mínimo era menos raíz de 3, menos 6 veces raíz de 3. Ah, no me salió este. A ver, menos raíz de 3, menos 6 veces raíz de 3. Ahí está. Y pues sí, según nuestros cálculos, la función se alcanza su máximo y su mínimo, menos raíz de 3 y raíz de 3. Y en los extremos se hace 0. Entonces, sí está bien nuestro análisis. Ok. Este ejercicio era más o menos sencillo. Ahora vamos a ver uno más complicado. ¿Qué le había puesto? Inciso. Inciso A. Ajá. El inciso B va a ser la función g de x igual a valor absoluto de x cuadrada menos 1 ahí, en el intervalo cerrado menos 4,4. Bueno, el análisis que tenemos que hacer es similar a lo que ya hicimos en el inciso A, pero aquí tenemos un problema, y es que nuestra función x cuadrada menos 1 está encerrada en un valor absoluto. ¿Y qué sabemos del valor absoluto?
es mayor o igual a 0. Eso sí, ajá. Pero, ¿qué más sabemos de eso? Aparte de eso, que tenga que ver con derivadas. El valor absoluto no es derivable en cero. Ajá, el valor absoluto no es derivable cuando se anula. Entonces, tenemos que ver en qué punto se anula esta función, porque esos puntos van a ser donde la función donde la función no es derivable. Entonces, notemos que g de x, bueno, g más bien, no es derivable en, no es derivable cuando g de x es igual a 0. Que cuando el valor absoluto vale 0, esta cosa no es derivable. Pero eso equivale a que el valor absoluto de x cuadrada menos 1 sea igual a 0. Ya sabemos que un valor absoluto es 0 si solo si lo de adentro es 0. Entonces, este sí solo si x cuadrada menos 1 es igual a 0. Y esto ocurre si solo si x cuadrada es igual a 1. Y esto pasa si solo si ¿qué? X es igual a 1 o x es igual a menos 1. ¿Vale? Entonces, en esos puntos, la función no va a ser derivable. Por lo tanto, no, como que en principio no podemos aplicar nuestros teoremas de máximos y mínimos para x igual a 1 y x igual a menos 1. Pues bueno, fuera de esos puntos, parece que la función sí va a ser derivable, pero para ver eso, yo creo que es conveniente expresar esta función como una llave, en el que la función va a ser, no sé, un g1 si x está en un determinado intervalo y va a ser una función g2 si x está en otro determinado intervalo. Y lo que queremos es que esta función g1 y g2 sí sean derivables para ya poder hacer el análisis y toda la cosa, ¿no? Entonces, recuerden que el valor absoluto es igual a x si x es positiva y menos x si x es negativa. Entonces tenemos que ver en qué puntos lo de adentro del valor absoluto, x cuadrado menos 1, es positivo y en qué puntos es negativo. Entonces, vamos a hacer ese análisis. Luego, g de x igual, no, más bien, x cuadrado menos 1, esto lo podemos expresar como x más 1 por x menos 1. ¿Y esto cuándo se va a hacer positivo? Bueno, se va a hacer positivo en dos casos. El primero, si ambos productos son positivos, x más 1 es mayor a 0 y x menos 1 es menor a 0. O bien, en el otro caso, cuando ambos factores son negativos. X más 1 es negativo y x menos 1 es negativo. Esto sí, solo sí, x es mayor a menos 1 y x es menor a 1. O si x es menor a menos 1 y x es ¿qué? Menor a 1. Aquí me equivoqué. En este lado le puse x menos 1 negativo cuando debe ser positivo. Entonces aquí necesito que x sea mayor a 1. Ok, entonces la dentro del valor absoluto es positivo en estos dos casos. Si este equivale, si x es mayor a 1, entonces x va a ser menor a menos 1. Entonces este primer conjunto va a ser las x que están en 1, infinito. Sí.
Y el otro caso es, si x es menor a menos 1, entonces x va a ser menor a 1. Entonces el conjunto aquí, solución es cuando x está en menos infinito, menos 1. Entonces lo de adentro del valor absoluto es positivo. Sí, solo sí. X está en menos infinito, menos 1, unión 1, infinito. Y esto lo intersecamos con el dominio de la función, o donde yo quiero encontrar los puntos máximos y mínimos, que es el intervalo menos 4,4. Y este conjunto va a ser igual al conjunto menos 4, menos 1 abierto, unión 1,4 cerrado. Pues bueno, en ese conjunto lo que está la función dentro del valor absoluto se va a hacer positiva. Y similarmente se puede probar que lo que está dentro del valor absoluto x cuadrada menos 1 va a ser negativo si solo si x pertenece al conjunto menos 1,1 abierto. Bueno, entonces, está esta información que tenemos aquí, pues ya podemos expresar nuestra función valor absoluto como una llave. Y la vamos a expresar de la siguiente forma. Entonces, g de x, que es el valor absoluto de x cuadrado menos 1, lo podemos ver como ¿quién? X cuadrado menos 1. Si x pertenece al intervalo menos 4, menos 1, cerrado, unión 1,4. Y va a ser menos x cuadrada menos 1 si x está en el intervalo menos 1,1. ¿Vale? Lo que hicimos aquí fue extendernos el valor absoluto para expresar la función como una llave. Y por ejemplo, esta función menos x cuadrada menos 1 va a ser derivable para todo punto en este intervalo menos 1,1. Y la función x cuadrada menos 1 va a ser derivable para todo punto en el intervalo semiabierto menos 4,1 unión menos 1, unión 1,4. Entonces, si calculamos la derivada de g' en esos intervalos, en esos conjuntos, tenemos que la derivada de la primera función x cuadrada menos 1, pues es simplemente 2x. Y esa es la derivada de g cuando x está en el intervalo menos 4, no es cierto, abierto, menos 4, menos 1, unión 1,4. Y la derivada de la función de abajo, menos x cuadrada menos 1, eso es menos 2x. Y esta cosa se vale para los x en el intervalo menos 1,1. Ok. ¿Hasta aquí todo bien? ¿O hay alguna pregunta? ¿Por qué se cambió a intervalo abierto? Porque estoy calculando la derivada y normalmente, pues bueno, aquí sabemos que la función no es derivable en el menos 1.
ni en el 1. Entonces, por eso la derivada solo va a existir en los abiertos de estos. Y normalmente, como les dije hace rato, cuando encontremos máximos y mínimos, eso lo vamos a encontrar para los intervalos abiertos, no los cerrados. Entonces, por eso lo cambiamos. ¿Sí? Gracias. Ok. Bueno, ahora sí ya Una tenemos. pregunta. Ajá. El intervalo menos 1,1 que sale, bueno, haciendo el procedimiento que hicimos cuando x cuadrada menos 1 era mayor a 0. No, cuando es menor a 0. Ajá, bueno, pero haciendo Ajá. el mismo Haciendo el mismo procedimiento procedimiento. Ajá. sale ese. Sí, exactamente. Bueno, hace el procedimiento análogo. X cuadrado menos 1 es x más 1 por x menos 1. Y como eso es negativo, tienes dos casos. Cuando el primer factor es positivo y el segundo es negativo. O cuando el primer factor es negativo y el segundo positivo. Es decir, cuando los signos son distintos. Entonces, ya nomás analiza los casos y pues ya te llegas a ese resultado, ¿no? Vale, gracias. Ujú. Ok. Dani, otra duda Ajá. rápida. El x pertenece al menos 1,1. ¿Se puede sacar de cuando estábamos haciendo de que el valor absoluto de x cuadrado menos 1 es igual a 0? Bueno, ya nada más como que se saca la función del valor absoluto, se le pone el menos para poner ese intervalo, o esa fuerza es hacer todo el procedimiento. Ah, es que como quieres calcular la función de derivada, pues primero tienes que ver en dónde la función es derivable. Y una vez eso, pues tienes que, te conviene expresar tu función como esta llave para así encontrar, encontrar las funciones derivables y pues ya sea más fácil calcular las derivadas. No sé si me explico. O sea, Sí, como ¿no? que... Que Ajá. lo haga, de todas formas, no importa. Sí, claro. Sí, pa' pronto. Ok, va que Pero va. sí tienes que, Gracias. ajá, pero sí tienes que hacer como que ese análisis para encontrar la función derivada. Vale. Y ahora sí que tengo la función derivada, g', que es 2x o menos 2x, depende de qué conjunto esté. Ahora sí vamos a encontrar los puntos críticos. Luego, g' de x va a ser igual a 0. Sí, solo sí. X, ¿quién tiene que ser? Cuando la derivada de g se anula. En estos conjuntos menos 4, menos 1, unión 1,4 y menos 1,1. Cuando g de x se evalúa en menos 1 y en 1. Cuando g de x se evalúa en menos 1 y 1, ¿no? Bueno, vaya. G de x es igual a 0, sí, solo sí. X es igual a 0, ¿no? Porque la función derivada o es 2x o es menos 2x. Es decir, es la variable por una constante, ¿no? Y pues eso solo se va a anular cuando la x sea igual a 0. Entonces, en estos conjuntos, el único punto crítico que encontramos es el punto x igual a 0. Y eso es cuando x está en el intervalo menos 1,1, ¿no? Porque el 0 está en ese intervalo. Entonces, G tiene un punto crítico en x igual a 0. Y otra vez, como no sabemos si este punto crítico es máximo o mínimo, entonces tenemos que evaluarlo en la segunda derivada. Ahora, la segunda derivada de g de x en esos intervalos va a ser 2 y menos 2. 2 y x está en el menos 4 menos 1, unión 1,4. Y x
y menos 2 si x está entre menos 1 y 1, abierto. Pero como el 0 pertenece al intervalo menos 1,1, entonces la segunda derivada de x evaluada en 0, pues es simplemente esta función menos 2. Y menos 2 es negativo. Eso que les dice del punto 0. Es un máximo. X igual a 0 es un máximo de la función g en el conjunto menos 4, menos 1, no, abierto, menos 4, menos 1, unión menos 1,1, unión 1,4. Es un, bueno, de hecho es un máximo local. Y lo puse en este conjunto porque es en ese conjunto en donde podemos calcular la primera y la segunda derivada de g. Entonces ya tenemos un máximo local. Lo que se quería ver es si esta función, bueno, si este punto crítico x igual a 0 es un máximo, digamos, global o máximo absoluto para la función en el intervalo completo menos 4,4. Y para ver eso, ¿qué tenemos que hacer? Pues bueno, primero sería evaluar la función original g en 0. G evaluado en 0 es igual a ¿qué? Valor absoluto de 0 menos 1, 0 cuadrado menos 1, y esto va a ser 1. Este es un máximo local, pero para ver si es un máximo global o no, tenemos que evaluar la función en donde no pudimos calcular las derivadas. Ajá, en los extremos, pero además en los extremos, en el punto menos 1 y en el punto 1, porque ahí la función no es derivable, por lo tanto no pudimos calcular la derivada en esos dos puntos. Así que también tenemos que evaluar la función ahí. Entonces, g de 0 es igual a 1. G de menos 4 va a ser igual a valor absoluto menos 4 al cuadrado menos 1. Eso va a ser valor absoluto de 16 menos 1, lo que va a ser igual a 15. Y este valor, 15, pues ya le está ganando al 1 del máximo local, ¿no? Entonces, parece que nuestra función alcanza un máximo, pero en los extremos. Luego, g de 4 va a ser igual a ¿qué? G de 4 es igual a otra vez 4 al cuadrado menos 1. Y esto otra vez va a ser 16 menos 1 igual a 15. Igual este 15 le gana al 1 de acá. Y finalmente hay que encontrar los valores de la función en menos 1 y en 1, que es en donde no es derivable. G de menos 1 es menos 1 al cuadrado menos 1. Menos 1 al cuadrado pues es 1, menos 1 es 0, ¿no? Y 0 está por debajo de 1, entonces menos 1 va a ser un mínimo de la función. Y g de 1 va a ser igual a 1 al cuadrado menos 1, pues ese es 1 menos 1, que es 0. Entonces, nuestro punto crítico que encontramos, g igual a 0, pues sí es un máximo local de la función, pero no es un máximo global en todo el intervalo cerrado, menos 4,4. Aquí lo que tenemos es que g alcanza su máximo en x igual a menos 4 y x igual a 4, y sus mínimos en x igual a menos 1 y x igual a 1.
¿vale? Entonces, como en este ejemplo hay muchas funciones que tienen máximos locales y mínimos locales, pero esos no son máximos, digamos, globales para la función en el dominio que están calculando. Entonces, siempre tienen que evaluar la función en los extremos del intervalo, si están haciendo eso, o en los puntos en donde la función no es derivable, para así ya para así ya tener el comportamiento general de la función. ¿Sí? Bueno, y nada más para terminar, vamos a ver la gráfica de esta función, a ver si sí es cierto si es cierto nuestro análisis. A ver, vamos a quitar esto. Entonces mi función es que es x al cuadrado menos 1. Ahí. Para el absoluto, la primera cuota es 4 y la segunda es 4. Ahí está. Y pues, si esta es mi función, y pues sí, ¿no? Alcanza sus máximos en menos 4 y en 4, sus mínimos en menos 1 y 1. Y en 0, la función alcanza un máximo local. Lo hace para el intervalo abierto menos 1,1, pero fuera de eso, pues este punto de x igual a 0 no es un máximo global de la función, ¿no? Entonces sí, nuestro análisis estuvo correcto. ¿Vale? Sí. ¿Hay alguna pregunta? Menos 1 y 1 no es derivable por esos picos que tienen. Ajá, exactamente, por los picos. Ah, vale, gracias. Sí, recuerden que si tiene un valor absoluto, la gráfica de la función va a tener picos en algún momento. Y pues en esos picos, la función no puede ser derivable. Ok. Y pues ahora vamos a cambiar de ejercicio. Y este dice lo siguiente. Dibuja la gráfica de la función f de x igual a, ¿qué le ponemos? X sobre x menos 1 al cuadrado. Ok, entonces aquí ya está un poquito más complicado porque cuando está en una función, no nos dan un dominio ni nada, un intervalo cerrado. Simplemente nos dicen, dibuja la gráfica de esta función. Entonces, la idea, pues ya sabemos de máximos y mínimos locales, sabemos de límites, sabemos de concavidad, sabemos de comportamiento de función creciente y decreciente y todo ese tipo de cosas. Entonces, vamos a enlistar como que todas las cosas que necesitaremos saber para dibujar la función. Entonces, para dibujar la gráfica de f necesitamos, pues yo creo que lo primero sería el dominio de la función, ¿no? Que creo que es lo primero que vimos de funciones, ¿no? Dominio. El rango no es tan necesario. Otra cosa que nos puede ser útil es la intersección.
de la gráfica con los ejes, ¿no? En donde corto la gráfica los ejes coordenados X y Y. Luego de eso, pues derivada, ¿no? F' para calcular máximos y mínimos, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Puntos críticos. Bueno, antes de puntos críticos podemos poner intervalos de crecimiento o de decrecimiento. Y ahora sí, serían puntos críticos. Luego de los puntos críticos, pues serían máximos y mínimos locales. Y después de máximos y mínimos locales, pues serían concavidad y convexidad, ¿no? O bueno, vamos a ponerle más concavidad. Pues bueno, a grandes rasgos yo creo que esa es toda la información que necesitamos para graficar la función f. Bueno, hacer el dibujo de la función f. Ah, bueno, y cosas como el límite al infinito y al menos infinito y bla, bla. Pero bueno, primero que nada, ¿quién es el dominio de la función f? Todos menos 1. Exactamente. El dominio de la función f es todos los reales, pero sin el 1. Porque en 1 el denominador de la función se anula. Entonces es el dominio de la función. Ok, cuando la gráfica de la función interseca al eje Y. No, todo eso vale 0, ¿no? Cuando la función vale 0, exactamente. GF interseca al eje Y. No, no es cierto. A ver, tenemos nuestros ejes coordenados y digamos que tenemos la gráfica en función. Aquí está intersecando al eje Y en este punto, ¿no? ¿Y qué sabemos de ese punto? La coordenada Y, pues no podemos decir mucho, pero que podemos decir la coordenada X. Vale 0. Cuando la coordenada X vale 0, entonces la gráfica de la función interseca al eje Y en f de 0. Y eso es 0 sobre, ¿qué? 0 sobre 0 menos 1 al cuadrado. Lo de abajo va a ser 1, pero lo de arriba es 0, entonces 0. Y GF interseca al eje X en f de X igual a 0. Por ejemplo, en este dibujo, esta gráfica roja interseca al eje X en lo verde. Y otra vez la coordenada X no sabemos mucho, pero sabemos que la coordenada Y ahí se está haciendo 0. Entonces, y la coordenada Y es f de X. Entonces, la gráfica interseca al eje X en X igual a 0. Pero esto solo pasa si solo si X es igual a 0. Entonces, podemos ponerlo así, la intersección de la gráfica con el eje Y, bueno, con el eje X primero va a ser el punto 0,0 y la intersección de la gráfica con el eje Y va a ser otra vez el punto 0,0. Entonces, la gráfica de nuestra función solo va a intersecar a los ejes coordenados en el origen.
Ok, ya tenemos ese otro punto. Ahora vamos a calcular la derivada de f. F' de x, pues por definición es la derivada de x sobre x menos 1 o 1 menos x. X menos 1 cuadrado, ajá. X menos 1 al cuadrado y esto prima. ¿Y cuál es esa derivada? ¿Cuánto vale la derivada? O aplicando la fórmula que sigue ahí. No, ni idea. Pues bueno, tenemos un cociente. Entonces la derivada del cociente es la derivada de la función de arriba por la función de abajo. Entonces x' por x menos 1 al cuadrado menos la derivada de arriba x por la derivada de la función de abajo x menos 1 al cuadrado prima y todo esto sobre la función de abajo al cuadrado x menos 1 al cuadrado y todo esto al cuadrado. Ok, y eso va a ser igual a la derivada de x es 1, entonces esto es x menos 1 al cuadrado menos la x por la derivada de x menos 1 al cuadrado es 2x menos 1. Entonces esto es menos 2x por x menos 1. Y todo esto sobre x menos 1 al cuadrado. Al cuadrado es x menos 1 a la cuarta. Arriba tenemos en el segundo sumando x menos 1 y en el primer sumando tenemos un x menos 1. Podemos cancelarlos con un x menos 1 abajo y esto va a ser igual a x menos 1 menos 2x sobre x menos 1 al cubo. Y esto va a ser igual a x menos 2x es menos x menos 1 sobre x menos 1 al cubo. ¿Vale? Entonces la derivada de f en su dominio es igual a menos x más 1, todo esto sobre x menos 1 al cubo. ¿Ok? Sí. Vale. Entonces, ¿qué sigue nuestro análisis? Intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función. ¿Cómo identificamos cuando la función es creciente o decreciente? Cuando lo igualamos a mayor o igual. No tanto igualarlo, pero sí, ajá, cuando es mayor a 0 o menor a 0, es decir, cuando la derivada es positiva, entonces sabes que la función va a ser creciente. Y cuando la derivada es negativa, sabes que la función va a ser decreciente. Entonces vamos a ver eso. Primero, f es creciente si f' de x es positiva. Y según nuestra fórmula para f' de x, esto pasa así solo así, menos x más 1 sobre x menos 1 al cubo es mayor a 0. Y esto pasa así solo así. Pues, multiplicamos por un menos y voltea la desigualdad. Tenemos que x más 1 sobre x menos 1 al cubo es menor a 0. Ok. Y nosotros sabemos que un denominador es
negativo o positivo si su correspondiente pues tiene el mismo signo, ¿no? Entonces, este producto va a ser negativo si solo si lo de arriba es positivo y lo de abajo es negativo. O si lo de arriba es negativo y lo de abajo es positivo. Es decir, si tienen signos distintos, ¿no? Pero pues bueno, sabemos que en el caso de la función x al cubo, x es positiva si solo si x al cubo es positiva y x es negativa si solo si x al cubo es negativa. Entonces, esto equivale a que x más 1 sea mayor a 0 y x menos 1 sea menor a 0, o bien x más 1 sea menor a 0 y x menos 1 sea mayor a 0. Y esto equivale a que x sea mayor a menos 1 y x sea menor a 1, o bien, si x es menor a menos 1 y x es mayor a 1. ¿Está bien esto? Sí, creo que sí. Está bien, está bien. Ok. Y x mayor a menos 1 y x menor a 1, esto pasa si solo si x está en el intervalo menos 1,1. O si x es menor a 1 y x está en el segundo es si x está en el intervalo menos 1, menos 1 y x está en el intervalo 1, infinito. Pero pues la intersección de estos intervalos es vacía, entonces este caso pues no cuenta. Entonces solo nos quedamos con el primer caso, cuando x está en menos 1,1. Así que f es creciente en el intervalo menos 1,1. Y similarmente, igual haciendo su análisis, tenemos que f es decreciente en el intervalo, bueno, en el conjunto menos infinito, menos 1. Creo que de hecho le ponemos poder cerrado aquí. Unión 1, infinito. Ok, entonces ya sabemos dónde la función es creciente y dónde es decreciente. Luego, lo que sigue aquí son los puntos críticos de f. Bueno, f' de x sabemos que es menos x más 1 sobre x menos 1 al cubo, y esto va a ser igual a 0 si solo si lo de arriba es 0. Es decir, si x más 1 es igual a 0, y esto pasa si solo si x es igual a menos 1. Entonces, x menos 1, x igual a menos 1, es un punto crítico de f. Pero pues no sabemos si es un máximo o mínimo, entonces tenemos que calcular la segunda derivada. Así que vamos a calcular f', fb' de x, esto es igual a menos x más 1 sobre x menos 1 al cubo. Y esto va a ser menos. Podemos sacar el menos porque es una constante y tenemos la derivada de la arriba por el de abajo
menos el de arriba por la derivada del de abajo. Y todo esto sobre, el de abajo al cuadrado. X menos 1 al cubo y esto al cuadrado. Y eso va a ser igual a menos, derivada de x más 1 pues es 1, por x menos 1 al cubo es x menos 1 al cubo, menos la derivada de x menos 1 al cubo es 3 veces x menos 1 al cuadrado por x más 1. Y todo esto sobre x menos 1 a la sexta, porque 3 por 2 es 6. Arriba tenemos en el primer sumando x menos 1 al cuadrado y en el segundo sumando también. Podemos factorizar x menos 1 al cuadrado y cancelarlo con 1 de abajo. Entonces esto va a ser igual a menos x menos 1 menos 3 veces x más 1 sobre x menos 1 a la sexta. A la cuarta, perdón, porque cancelamos un x menos 1 al cuadrado. Y esto va a ser igual a x menos 3x es menos 2x, menos 1 menos 3 es menos 4, x menos 1 al cuadrado. Entonces la segunda derivada de f de x va a ser igual a, podemos cancelar los menos y nos queda simplemente 2x más 4 sobre x menos 1 a la cuarta. Me puse cuadrado, pero era la cuarta arriba. Ahí está. Ok, ya tenemos la segunda derivada. ¿Y qué pasa si evaluamos esa segunda derivada en nuestro punto crítico que encontramos? X igual a menos 1. Entonces, f' de menos 1 es igual a 2 veces menos 1 más 4 sobre menos 1 a la cuarta. Esto es menos 2 más 4 sobre menos 2 a la cuarta. Y esto va a ser igual a 2 sobre 2 a la cuarta, ¿qué es? 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 6. Y esto es un octavo. Y un octavo es positivo. Entonces, ¿eso qué nos dice de x igual a menos 1? ¿Es un qué? No, ni idea. Mínimo. Es un mínimo, ¿no? Ajá. Es un punto crítico tal que al evaluar la segunda derivada, toma un valor positivo, ese es un mínimo. Es un mínimo local de la función f. Y ahora vamos a ver hasta ahora solo encontramos ese punto crítico. Y ahora hay que ver, ¿cómo se llama? Los puntos de concavidad. Bueno, los intervalos de concavidad. Y eso, para eso tenemos que evaluar, tenemos que estudiar el signo de la función segunda derivada. F' de x, que es igual a 2x más 4 sobre x menos 1 a la cuarta. Esto va a ser positivo. Como la de abajo es un cuadrado, bueno, es una exponente par, eso siempre va a ser positivo. Entonces, lo de arriba, lo de arriba tiene que ser positivo para que el cociente sea positivo. Entonces, f' de x es positiva, sí, solo sí. 2x más 4, lo de arriba, es positivo. Y esto pasa así, solo sí. X es mayor a menos 4 sobre 2, que es menos 2. Mayor a menos, mayor esa cosa. ¿Y qué más, qué más, qué más?
Eso que estamos haciendo es para la concavidad. Ajá, para la concavidad. Recuerda, para la concavidad necesitas analizar el signo de la segunda derivada. Vale, vale. Y cuando la segunda derivada es ¿cómo se llama? Es positiva, bueno, entonces decimos que la función es cóncava o cóncava hacia abajo. Entonces f es cóncava hacia abajo, es decir, hace algo así. En el conjunto de las x que son mayores a 2. Eso es en el conjunto menos 2, 1, que es en donde la función no está definida, unión 1, infinito. Y haciendo un análisis similar, f es convexa o cóncava hacia arriba, arriba, en el intervalo menos infinito, menos 2. Entonces, del intervalo menos 2 a 1 y del 1 a 0, la función hace algo así, ¿no? Que tiene una conquita hacia abajo. Y de menos infinito a 2, tiene como con una conquita hacia arriba, perdón. Algo así. Oh, creo que me confundí. No, creo que es al revés, ¿no? Cuando la segunda derivada es positiva, y eso solo pasa en el intervalo menos 2,1, menos 2, 1, unión 1, infinito, la función es cóncava hacia arriba. Sí, hacia arriba. Sí, perdón, me equivoqué. Entonces, en el conjunto menos 2,1, unión 1, infinito, la función es cóncava hacia arriba, entonces hace algo así. Y es cóncava hacia abajo, en el intervalo menos infinito, menos 2. Entonces, en ese intervalo hace algo así. Ok. Y además, para terminar, voy a calcular rápido pues, el comportamiento de la función cuando se va a infinito menos infinito. Eso sería el límite de x cuando tiene infinito de f de x. Eso es igual al límite de la función x sobre x menos 1 al cuadrado. ¿Y cuánto va a valer ese límite? Si tú multiplicas por 1 sobre x arriba y abajo, tenemos que esto es, x por 1 sobre x va a ser 1 arriba, sobre 1 sobre x por x menos 1 al cuadrado. El 1 sobre x entra como 1 sobre x al cuadrado, no sé. No es cierto. No, sí, no va. ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Qué podemos hacer ahí? Creo que vieron el caso del L'Hopital, ¿no? Cuando ambos límites arriba y abajo son infinitos, ¿no? ¿Sí o no? Sí, creo que sí. La verdad Vale. no me acuerdo muy bien, pero creo que sí. Supongamos que sí. Entonces, por L'Hopital, esto es el límite de x cuando tiene infinito de la derivada de x, que es 1, sobre 2x menos 1. Y ahora sí podemos dividir sobre x. Tenemos que esto es igual al límite de x cuando tiene infinito de 1 sobre x sobre 2 veces x sobre x menos 1 sobre x.
Entonces se cancela, lo de arriba se va a ir a 0 y lo de abajo se va a ir a 2. Entonces este límite es igual a 0. Y similarmente, el límite de x cuando tiene infinito, a menos infinito, perdón, de f de x también va a ser 0. Bueno, y sí dije estos límites, pero también falta calcular los límites en donde la función no está definida, es decir, en el punto x igual a 1. Entonces vamos a calcular los límites laterales cuando x se va a 1 se acerca a 1 por la izquierda de f de x. Esto es el límite de x cuando se acerca a 1 por la izquierda de x sobre x menos 1 al cuadrado. Y pues bueno, cuando x se acerca a 1 por la izquierda, pues esto de acá, lo de arriba, se va a ir a 1, pero lo de abajo se va a ir cada vez más y más a infinito, ¿no? Bueno, ya no me queda mucho tiempo, pero pues sí se puede probar que esta cosa, este límite es infinito. Y lo mismo para el límite lateral por la derecha. Entonces esto, lo de arriba se va a ir a 1 y lo de abajo se va a ir a infinito. Entonces como que parece que, no, más bien a 0. Lo de abajo se va a ir a 0, pero pues como estamos calculando el recíproco, pues el límite recíproco va a ser infinito. Entonces, no probamos eso, pero pues ya ahora sí, creo que completamos el análisis de todo lo que podemos sacarle a la función. Y pues ya lo que resta sería graficarla. Ok, entonces, sabemos que la función no está definida en x igual a 1. Y en x igual a menos 1 va a tener un punto crítico que de hecho va a ser un mínimo, me parece. O un máximo, no sé. ¿Si era menos 1? No sé, no recuerdo. Pero bueno, sabemos que la función, el límite cuando x tiende infinito a menos infinito es 0. Y sabemos que la función no puede, no interseca a los ejes coordenados salvo en el 0. Entonces la función tiene que ir por arriba, por abajo o por arriba, por alguno de sus lados. Pero, ¿qué podemos hacer aquí? A ver, ¿cuánto es f de menos 1? F de menos 1 es menos 1 sobre menos 1 al cuadrado, que es igual a menos 1/4, ¿no? Entonces, la función de menos 1 tiene que ser igual a menos 1/4. Y como la función no cruza los ejes coordenados, salvo en el 0, pues la función, y como es continua, la función tiene que irse algo así por abajo, ¿no? Luego, aquí la función es un mínimo, me parece, entonces tiene que levantar el vuelo. Tiene que cruzar a los ejes coordenados en x igual a 0. Y luego, entre más se acerca al 1, la función se va a ir cada vez más y más a infinito. Y por el otro lado, entre más te acercas al 1 por la derecha, la función viene de infinito. Y entre más te acerques hacia la derecha, la función se va a pegar cada vez más y más al 0. Entonces, más o menos, esta tiene que ser la gráfica de mi función. ¿Ok? Y nada más para terminar, vamos a ver si, pues, si se parece. Entonces, f de x, bueno, h de x que sea igual a x sobre x menos 1 al cuadrado.
Y pues sí, ¿no? Sí se parece. Yo exageré un poquito más la cuenca de aquí en x igual a -1, pero pues sí se parece la gráfica a lo que dibujamos. Igualito, no, ojalá fuera así. Pero bueno, esa es la idea. Si quieren graficar una función, necesitan sacar todo lo que le pueden sacar a la función. El dominio, si es continuo o no, la intersección con los x coordenados, la derivada, los intervalos de crecimiento y decrecimiento, los puntos críticos, los máximos y mínimos locales y la concavidad. ¿Vale? ¿Le podrías poner en la parte donde calculamos la derivada? La primera, aquí Sí, está. Ahí está. vale, gracias. Ujú. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Te puedes bajar un poquito? Ujú. ¿Aquí está bien o más? No, un poquito más, un poquito más. Ahí, un Ahí poquito está. arriba, por favor. Ok. Ahí está. Ahí, justo ahí. Sí, nada más lo puedes poner en la concavidad. Aquí está. ¿Cómo se sacó la concavidad? Calcula la segunda derivada y estudia su signo. Si es positiva, ves en dónde es positiva la segunda derivada y por el teorema se va a seguir que en ese dominio la función va a ser cóncava hacia abajo. Si la segunda derivada es positiva. Y si es negativa, la función va a ser cóncava hacia arriba. Ok, ok, ok. Es como lo del punto de inflexión y todo eso. Exactamente. Ajá. Pues bueno, si ya nadie tiene más preguntas, yo creo que le dejamos por hoy y nos veríamos la próxima clase, ¿ok? No, espera, espera. Me surgió nada más una última pregunta. ¿Para qué se sacaron los límites, Dani? Para ver, bueno, esta cosa sabes que está definida para todos los reales, excepción del uno. Entonces también quieres ver cómo se comporta entre más se vaya a infinito o a menos infinito, hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces aquí Ok, yo, ok. yo estudié los límites y sé que la función se va pegando cada vez más y más al cero cuando te vayas a infinito y lo mismo cuando te vayas a menos infinito. Ok. Como trazar asíntotas, por así decirlo. Algo así, ajá, Ok. Va. ¿vale? Entonces todo bien. Sí, Ok, gracias. bueno, entonces nos vemos. Muchas gracias, Dani. Cuídate. Cuídense, Hasta luego, Dani. Gracias, hasta luego, hasta Dani. luego. No, Bye. gracias. Gracias, Dani. Bye. Bye.